Muy buenas tardes, aquí estamos ya en su programa Surcidores de Cuentos TV. Muy buenas tardes, bienvenidos sean todos ustedes a su programa Surcidores.tv. Mi nombre es Ever Banda. Así es, y yo soy Humberto Sáenz, y la idea de hoy es hablar precisamente sobre lo que es la narrativa en sus diferentes modalidades, cómo se le da difusión o aplicación en la vida a la narrativa. Y sobre todo también cómo se lleva de la manera común, cómo en la vida diaria se encuentra la oralidad, se encuentra la narrativa, y a veces ni siquiera nos damos cuenta de que ya lo estamos haciendo. En muchas de las ocasiones esto nos sirve precisamente en la cuestión de la comunicación para con nuestra familia, para con nuestros hijos, nosotros que somos maestros para con nuestros alumnos, y bueno, también a veces con la vida real, con el novio, la novia, claro. La familia, y sobre todo el reencontrarnos con que, a pesar de que se hace ya desde mucho tiempo y desde que la primera ocasión que pronunciamos sonidos ya nos estamos comunicando, a veces se nos olvida que por medio de todo esto también está la cuestión de la comunicación. Claro, porque muchas veces cuando llegan a un taller o a un curso de narración oral, precisamente lo que dicen es que yo nunca he narrado. Y eso es lo más falso que hay, ¿verdad? Porque la narrativa es eso, precisamente el hablar, el poder expresarnos, el comunicarnos las ideas, comunicar las opiniones de la gente, el que se pueda comunicar. Eso es narrar, eso ya es narrar. Que a veces lo podemos llevar a escena, a un espectáculo, a una película, a una novela, a un cuento, ya es una aplicación profesional, pero todos narramos de alguna manera. Y sobre todo de manera natural. Ya cuando uno comienza a elaborar las ideas y de pronto también nos metemos en la tarea de ser narradores de historias, de cuentos, de mitos o leyendas, pues nos damos cuenta que hay una regla. Y en esa regla está la cuestión de la preparación. Las técnicas por las cuales nosotros podemos mejorar nuestra manera de comunicación, las técnicas con las cuales nosotros tomamos conciencia de lo que queremos decir por medio de esas palabras, pero sobre todo también hay un desarrollo por el gusto de contar, por el gusto de darle profesionalización a este oficio que se llama la narración oral escénica. Así es, y aparte, dentro de estas reglas hay muchas que realmente, más bien, yo creo que ninguna nos hace daño a nadie, aun y que no nos dediquemos a esto profesionalmente. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, una de las reglas básicas, primero que nada, es el respirar. El poder respirar entre palabras, entre frases y obviamente tener la puntuación, el seguir lo que es el punto, la coma, el acento, etcétera, que está escrito, nosotros podemos dar una buena entonación y eso que sea un poco más entendible, ¿sí? Hay muchos ejemplos por ahí en internet que ustedes pueden darse cuenta de que si movemos una coma, de que si movemos un punto o un acento, nos puede cambiar el sentido completo de la oración, ¿sí? Otra de las reglas básicas es la gesticulación, que muchas veces algunos compañeros en radio o en televisión, es muy exagerado la gesticulación de su cara y es precisamente porque a veces no se les entiende lo que dicen. Entonces, por ejemplo, un problema muy básico para los jóvenes, sobre todo, por querer hablar tan rápido, no gesticulan, no abren suficientemente su boca y no dibujan las palabras. Entonces, a veces no se les entiende ni lo que dicen, ¿verdad? No, lo que pasa es que de pronto también a veces no gesticulan y al momento de no gesticular, entonces están diciendo palabras que de pronto ni siquiera son dibujadas con la boca. Exacto, entonces se vuelve todo tan plano. Claro, y aparte tienes que estar adivinando exactamente qué es lo que está diciendo, porque muchas veces no se dan cuenta y hablan de una manera muy para sí mismos. Claro. Y creen que todos los demás los estamos entendiendo y muchas veces no es así. Pero mira, ¿qué te parece si dedicamos un programa exclusivamente para la cuestión de ver también todos esos detalles, cómo modificar, que si fuera como una especie de taller? Un taller abierto para toda la gente, para que vayan viendo también todos esos pequeños detalles que son los que nos conforman para esta cuestión de la narración y de la oralidad. Pero sobre todo, el día de hoy lo estamos dedicando también a todas esas cosas naturales que se dan en casa. ¿Tú te recuerdas? Me imagino porque somos de la misma generación y a pesar de que vivíamos en casas muy distintas, ¿qué significaba en la casa llegar a las 6 de la tarde? Pues más que nada era
para algunos ya era la merienda o la cena, ¿verdad? Dependiendo de la edad que tuvieras, pero la mayoría de los hogares era la merienda. Exacto, pero también era el momento de reunión. Así Después es. de la comida, que bueno, básicamente en la hora de la comida no se podía platicar mucho porque la mayoría o tenía que seguir con la escuela o tenía que seguir con las tareas, otros se iban a seguir trabajando. En la tarde como que ya se relajaba la cosa y más cuando había un clima como el de hoy, que Claro. está entre que está caliente pero está fresco. Aquí en Monterrey se acostumbraba en aquel entonces cuando yo era pequeño, que se nos reunía en la mesa del comedor para prepararnos para la merienda. Claro. Algunos ya decía la abuela, esto es la cena y ni vayan a esperar más. Y no Que a esperes veces era más. así, ¿no? Pero en la casa en particular, yo me acuerdo muy bien que en la casa de donde mi hermana era la mayor, mi hermana Blanca, que a la cual la recuerdo con mucho cariño, que en paz descanse. Ella, por ejemplo, nos sabíamos perfectamente los aromas Ujú. que se percibían en esa tarde, en esa hora, que era el café Ok. con canela y también el aroma a gorditas de harina. Claro, por supuesto. Y entonces sabíamos perfectamente bien que había una cena rica para la casa. En aquel entonces mis hermanos y yo nos disfrutábamos mucho esa hora, ese momento, porque aparte de estar viéndola, cuando preparaba las tortillas de harina, ella, por ejemplo, platicaba mucho, Ajá. pero también cantaba. Ah, A ella mira. le fascinaba estar cantando siempre. Todas las de Cricri se las sabía, todas las de Angélica María, todas las de su época. Y cantaba y era muy alegre y muy dicharachera también. Y me acuerdo muy bien que también la abuela y mi mamá eran la hora que ellas comentaban lo suyo. Ok. ¿Qué era comentar lo suyo? Comentaban lo que había sucedido en el mercado, comentaban lo que había sucedido entre ellos, comentaban lo que había pasado de la escuela, etcétera, y se nos invitaba a nosotros a participar. Ok. Aparte de prepararnos para cenar, podíamos participar de las pláticas, cosa que antes no se acostumbraba mucho. ¿Por qué razón? Porque como eras pequeño y el tema era de que a lo mejor no te tocaba o no te correspondía estar ahí, anteriormente, díganme si no, querido público, las mamás principalmente te veían así. Y tú ya sabías que te tenías que ir. Que tenías que retirarte. Ese es otro tipo de narrativa. Claro. Como una simple señal, un chistido o un chasquido de dedos, etcétera, significaba algo muy clásico en algunas familias y no tenían que decirte más. Claro, O sea, ya porque era había, momento de moverte, ¿verdad? claro, y había ese momento de saber que no te correspondía estar en la plática de los adultos. Exacto. Sin embargo, ese momento pasaba cuando empezaban a contar historias. Y yo creo que eso se sigue acostumbrando. A lo mejor ya aquí en Monterrey no tanto, pero en lo que es el área metropolitana, lo que es fuera en los municipios, creo que todavía se sigue Todavía se haciendo puede un así. poquito. El momento de la plática, el momento de la conversación, que las abuelas nos contaran historias, que simple y sencillamente no eran a lo mejor historias que habían sucedido en su momento, pero que ya eran como mitos o leyendas que se pasaban de familia en familia. Pues, ¿qué te parece si ahorita nosotros presentamos, ya Claro. lo presentamos el video? Claro que sí. Vamos a presentar nuestro primer video de hoy y es precisamente, pasa algo muy curioso. Es una entrevista para una abuelita que llegan unos estudiantes universitarios a entrevistarla para que les cuente una historia de misterio o una leyenda. Pero la abuela en ese momento dice, yo la verdad no me acuerdo. Pero la hija que está ahí a un lado, Haciendo tortillas. haciendo tortillas, propósito, precisamente nos sorprende con toda una historia. Pues los invitamos a que vean este video y después platicamos. Claro que sí, que lo disfruten. ¿Eres aficionado a los Cowboys de Dallas? Vive la pasión NFL viajando al Cowboy Stadium. Disfruta de la emoción de estar en los partidos de los Vaqueros de Dallas. Toda la temporada 2013 te ofrecemos transporte, hospedaje y tu boleto de entrada. Reserva con Raúl Vargas, 8355-0001.
Hola, los queremos invitar a que no se pierdan nuestro programa Voces, donde tendremos temas de actualidad, invitados artísticos, que se transmite los sábados de 1 a 2 de la tarde por regiovivo.com. Nunca se me ha parecido algo. Nada. Mejor a mí me espantaron cuando yo era chiquita, pero bien feo. ¿Por qué? Porque me espantó una difunta, no sé, un muerto. ¿Cómo? Yo estaba durmiendo y no sé si la misma sensación me despertó. Estaba yo solita con una de mis hermanitas. No más, la tenía yo así abrazando a la niña. Y mi mamá no estaba, como yo me daba miedo, prendía el candil. Teníamos candiles de petróleo. No había luz. Y yo tenía el candil prendido así para que no me diera miedo, pues me dormí. Y desperté y bien que me acuerdo que estaban cantando los gallos. Así sí me acuerdo. Y ya era de madrugada. Y cuando así como que la sensación me despertó, porque se apagó el candil, como un airecito así, se apagó, pero había luna. Y en la casa tenía así rendijas, como decir ahí. Sí. Y entraba un rayo de luna bien bonito, así. Ajá. Y en la mera esquina de la casa estaba sentada una mujer, así como sentada. Bien que me acuerdo que tenía su vestido blanco, así como un rebozo, tapada. Pues. Tenía su pelo muy largo porque aquí se le colgaba y le llegaba así. Y yo le vi su cara blanca, así como una señora bonita, blanca. Yo le digo a mi mamá, se parecía a doña Adela. Había una señora aquí que era bonita. ¿Ella había muerto? No, no, la señora no. Nomás yo digo que se parecía a doña Adela. Y se paró de ahí y yo al momento que desperté así que arrendé a ver así. La cama estaba así y fue como en la esquina así. Porque cuando desperté y vi así en la esquina, vi que se paró la mujer y caminó, pero bien despacito, así caminó, pero no me habló ni nada, nomás se sentó en la orilla de la cama. Porque sentí bien que se sentó porque se meció la cama. Sí. Se sentó y la cama era pues de otates, no era cama de estas. Al sentarse así como que hasta rechinado. Y yo, luego que se sentó, y ella estiró la mano y me daba, no sé, algo. Me daba, así con la mano. Yo nomás me acuerdo que veía en su mano algo que como que brillaba, como que... Yo no distinguí qué era, yo nomás veía. Pero cuando ella estiró la mano que me daba, yo sentí que me empecé a entumir. De acá. Entumir, toda yo. Y no sentí nada, como dijera que... ¿Susto? No me podía mover. No, yo me entumí así del susto, pues, o sea, de que yo, pues la sensación que yo sentía era que no era persona. ¿Qué es esto? ¿Qué es? Porque yo la veía toda de blanco, como que hasta resplandecía algo así. Esta no es una persona. Las puertas estaban cerradas, yo no le abría a nadie así. Pues como mi mamá no estaba, yo cerraba bien las puertas, y no, ¿quién podría haber entrado, no? Yo pensaba cuando la veía que iba caminando, ¿quién será? ¿O qué será? ¿O qué quedará? Y cuando se sentó ahí que estiró la mano, yo dije, ahorita me va a hablar o algo. Y no, pero pues yo cuando estiró la mano me empecé a entumir, ya nada más los ojos no podía cerrar. Porque ya no me podía mover. 6 años tenía. Tenía como 8. 8. Porque sí, ya me dejaba sola mi mamá, yo ya les hacía de comer a mis hermanitos. Ándale, pues. Y ya cuando estaba así, yo pensé en mí, como mi abuelita luego nos platicaba que cuando veo un fantasma que hay que rezar, yo empecé a rezar, pero no se quitaba, como que más se me iba arrimando, así, no sé, yo sentía así que se me iba a arrimar, digo, a lo mejor me va a quitar la niña, pues yo tenía una hermanita que tenía yo abrazando, y ¿no? Yo que me acuerdo que, digo, dicen que cuando rezan más se arriman
muertos, que mejor hay que decirles disparates. Y yo que me acuerdo así que le empiezo a decir como hartos disparates. Claro. En mí, pues, porque yo no hablaba. Pero así como en mi pensamiento más, empecé a decir así, Todos. todo lo que me sabía. ¿Cómo que se sabía? Se para así, se fue parando y recogió la mano. Entonces Ya- sí ya funcionó no con estiró la mano. disparates. Se fue retirando igual como llegó, para atrás, nunca se volteó. Para atrás, caminó. Y en el lugar donde se sentó, donde estaba sentada, se sentó y ahí se desapareció. Yo vi como que se sumió. Nomás vi como que se fue perdiendo, ¿sí? Y entonces yo ya no supe de mí. Yo ya cuando desperté fue porque mi hermano, es que mi mamá se había ido a Buenavista. Como mis hermanitos siempre estaban enfermos y los iba a curar allá. Y nos habíamos quedado yo y mi hermano el mayor. Pero él andaba jugando en la noche con mis primos y se fue a dormir con ellos a su casa. Y no llegó a la casa. Buen ¿no? cuidador. Ya amaneciendo llegó. Y empujaba la puerta, ábreme. Y entonces fue cuando yo como que desperté. Y la niña me acuerdo que ya estaba despierta, como que estaba ahí hablándome encima. Ya estaba grandecita. Como que me hablaba que yo me parara, ya ella ya quería comer algo, yo creo, y me hablaba así. Y ya entonces como que desperté ya bien. Y que me acuerdo, y me dio el parón que me salgo del cuarto. Disparar. Yo ya no entro aquí. Y que le digo a mi hermano, vas a ver, le vas a ir a mi mamá, que tú te fuiste y me Por dejaste eso digo, solita". buena compañía. Y me espantaron. Ahora, ¿qué cosa te iba a espantar? Estás loca, aquí no espanta nada. Pero sí me espantaron. ¿Y cómo se acuerda? Bueno, estamos ya de regreso y queremos pedir una disculpa porque el material se está viendo un poco lento, pero es una cuestión técnica realmente. Es por eso que a lo mejor en su imagen van a ver ustedes el video de manera como en cámara lenta. Sin embargo, para nosotros lo más importante era la cuestión de la palabra, la narración que está La fuerza de la realizando. palabra. La fuerza de la palabra, exactamente. Pero sobre todo también la manera tan natural y tan sabrosa que ella Así platica es. la historia, cosa que le había sucedido a ella cuando era pequeña. Claro, fíjate que precisamente era lo que hablábamos, de cómo los momentos, por ejemplo, en mi caso, en mi casa, el momento de la plática era en la hora de la comida, ¿sí? En la sobremesa era cuando se platicaba, en el tuyo era por las tardes. Entonces, hay diferentes maneras, o momentos, perdón, de ponerse a platicar. Algunos es en la noche, ya cuando regresan del trabajo y de la escuela, justo antes de dormir. Es el momento de convivir, de estar en familia y empezar a platicar precisamente como ella. Acá le preguntan a la abuela, ella en ese momento dice que no se acuerda de nada, y dice, no, pero yo sí. Y comienza a platicar, y ahí lo interesante es precisamente eso, el cómo fluyó la plática. O sea, ahí ella está narrando una historia, algo vivencial, ¿sí? Pero precisamente lo narra con esa naturalidad porque es algo que a ella le sucedió, Claro. algo que ella vivió, algo que ella sufrió en su momento y que pudo superar. Entonces, precisamente es la narrativa, donde nosotros como narradores profesionales, por decirlo de alguna manera, tenemos que apropiarnos de las historias, tenemos que hacerlas nuestras, recordar o tratar de traer alguna memoria, como en teatro, ¿no? Una memoria revivida, y poder conectarte de tal manera con la historia que fluya, que transcurra de una manera tan natural para que el público pueda conectarse también de esa manera, ¿no? Claro, y que además también toda esta información, todas estas historias, pues son lo que compone nuestra forma de ser, Claro. nuestra identidad, nuestras costumbres, las costumbres de cada familia. Si tú, por ejemplo, te vas puerta por puerta, vas a encontrar que en cada casa van a lo mejor estar contando la misma historia, pero de otra manera, desde Claro. otra perspectiva. Lo interesante aquí también es esa cuestión que ya en ocasiones se nos ha comentado, cómo de pronto dice la gente mayor, ya los hijos no quieren escuchar, ya no nos ponen atención,
ya se preocupan por otras cosas, ya no les gusta platicar tampoco, ya están metidos en su celular y la verdad a veces es increíble cuando me ha tocado ir a algún restaurante y ver a las familias que en lugar de entablar una conversación, cada uno está con su aparato electrónico mientras que les traen la comida. Traen la comida, se ponen a comer y claro, con la boca llena nadie va a hablar. Y si de pronto habla uno de ellos, los demás no lo atienden porque están atentos a lo que les están diciendo en su celular o en su aparato electrónico. Fíjate que, por ejemplo, para muchas escuelas, inclusive a nivel universitario, en el caso mío, ya se les está prohibiendo a los muchachos el traer su celular en el momento de clase. Precisamente por eso, porque ya no se atiende lo que se está sucediendo en clase por estar en el aparato, en tu celular, en el iPod, etcétera. Es algo natural porque es con lo que nacieron, o sea, es algo que ya lo tienen en su vida natural, pero creo que es cuestión nada más de encontrar el equilibrio, encontrar reglas, lugares para hacer eso también, ¿verdad? Por supuesto, porque tampoco vamos a ir en contra de la cuestión de la tecnología. No, son nada. otras épocas, son otros tiempos, pero sin embargo, y esto no me dejarán mentir mis compañeros de la narración oral, que esto se hace desde que se inició el mundo. Claro. Y las historias y la narración se sigue aplicando. Ahora, por ejemplo, muchos de los libros ya no se editan, sino se presentan en computación, En cuestión electrónica nada más, exacto. y todo se va modificando. Yo creo que la manera adecuada es cómo invitas a la gente A escuchar. a escuchar. Claro. ¿Cómo hablas tú con tus hijos? Y la pregunta sería, ¿hablas con tus hijos? Y si hablas, la pregunta otra sería, ¿los escuchas? Sí, ¿De porque qué manera? Ese es más que nada, como dices tú, el cuestionamiento. O sea, ellos te están escuchando, pero también tú los escuchas. Claro. O sea, Y por ejemplo, vamos a hablar de algo en específico. Monterrey. Somos una ciudad de gente que hubo un momento en que todo el mundo se empezó a ir al extranjero. Todo el mundo se fue a buscar el sueño americano. La mayoría de los ciudadanos que estamos ahorita aquí en Nuevo León, la mayoría son de fuera también, que vinieron buscando la manera de pasar y que se han quedado por una o por otra razón aquí y van haciendo o creando una nueva generación, una nueva tipo de gente, de pensamientos, de ideas. Traen costumbres de Oaxaca, de San Luis, de otros estados que se complementan aquí con los de Nuevo León. A lo que voy es esto. Luego se dice, no tengo nada que contar. Claro, ¿por qué no hablar, por ejemplo, de aquellos que se fueron y que la hicieron y que siguen viviendo allá? Un ejemplo muy vivo, mi hermano mayor, al cual le mando muchos saludos, Mario Alberto Banda, que está viviendo en Houston, Texas. Se fue desde los 16 años. Claro, luego regresó, estuvo visitando ya Monterrey, se le hacía cada vez que venía era distinto, ahora ya tiene tiempo que no viene por las cuestiones de violencia, pero sin embargo traía un montón de historias nuevas. claro. Y encontraba un montón de historias distintas cuando regresaba a casa también. Pero aparte también escribes tu nueva historia, porque al momento de cambiarte de ciudad, de país inclusive, pues comienzas a escribir una nueva historia, fundas una nueva familia y comienzan nuevas historias al final. Claro, simplemente el hecho y de la acción de casarte, te vas con tu esposo, con tu esposa, vas a tu propia casa y empiezas a construir todo un montón de nuevas historias. La gente de pronto se olvida de que todos somos acumuladores. Claro. Vamos acumulando experiencias, vamos acumulando situaciones, vamos acumulando cuentos, mitos, leyendas y otras las inventamos. Porque de hecho también tenemos esa gran capacidad de poder inventar o reinventar lo que se nos cuenta. Fíjate que también ahí da pie al siguiente punto de lo que íbamos a tratar hoy, el cómo también vamos inventando una nueva manera de hablar. Claro. ¿Sí? Y precisamente en el próximo video que les vamos a presentar, vemos muy ejemplificado eso. Inclusive es todo un ícono en el cine mexicano, Cantinflas, precisamente, que logró entrar inclusive a la Real Academia de la Lengua, La acción. Cantinflear, o sea, el decir mucho y no decir nada a la vez. ¿Verdad? Exacto, y que hecho a nivel internacional es conocido precisamente por todo ese trabajo que realizó. Sin embargo, la manera muy del estilo personal que él le puso a esto, y de hecho lo dice en el video, soy
como por decir, vendedor de la palabra o me manejo la palabra. Claro, ¿sí? así es. Por eso precisamente fui seleccionado para que ustedes vieran un ejemplo de lo que estamos hablando. Así es, vamos a ver este próximo video. Pasaré a demostrar lo del nombre falso. Vamos a ver, amiguito, ¿cuál es su gracia? La facilidad de palabra. ¡Silencio! El cinismo de este señor no tiene nada de risible y sí mucho de indignante. ¡Silencio! Es usted un estúpido. No insultes. Señor juez, salte para afuera. Da coraje, señor juez, que no insulte. Y usted que es aquí el mero sabroso, que tenga la bondad de portarse correctamente con un individuo que... ¿Por qué no te sales, hombre? Déjeme salir, señor. Desgraciadamente, el acusado tiene razón. Excúsese usted, señor agente. Está bien, señor juez. Excúseme usted. Es usted excusado. Conteste usted a lo que se le pregunta. Pues no, ya le contesté. ¿Que cuál es su nombre? Pues hable claro, señor. ¿Cuál es su nombre? Ay, sí, no me grite. ¿Cuál quiere usted, el de primero o el de después? Ahí está la cosa. Y allí está el detalle, sí, señor. Hágase constar que tuvo un nombre primero y otro después. Los señores del jurado deben saber que este individuo, cuyo verdadero nombre es Leonardo del Paso, se ha hecho pasar por un tal Cantinflas para ocultar su personalidad. Al revés, manito. Primero Cantinflas. Lo que pasa que después, pues claro, lo miran uno y que esto y que ya ves y que esto, y uno tiene sus sentimientos, por eso después Leonardo. Eso es lo que yo he dicho. Ah, no, así está bien. Perdona, viejo. ¿Y para qué ocultó su nombre este señor? Para nada bueno. Para nada. Y para acabar de trazar su contextura moral, veamos qué hacía con el nombre de Cantinflas. Usted, señor mío... No soy nada suyo. Bueno, con el nombre de Cantinflas se ha pasado usted toda la vida violando la ley. ¿Y qué cree usted que no lo sabía? ¿Cuál ley? Todas las leyes. ¿A poco me dieron tiempo? Su maña se daba. ¿Qué me dice usted de la fábrica clandestina de alcoholes que tuvo hace años? ¿Qué le digo? ¿Que me la dejó mi papá? ¡Confiesa! Los de la fábrica, sí. ¿Y que era clandestina? Seguro, era clandestina, pero legalita. ¿Cómo legal? Aquí consta que fue usted multado... Permítame, ¿aquí dice? Sí, señor. Por favor, abogado. Permítame, ingeniero. ¿Ya acabó? Ay. ¿Ya acabó? No, si no sé leer, no. Aquí consta que fue usted multado por no manifestarla, por no tener alambiques autorizados, por no llevar libros, por no recibir la visita de los inspectores. Pues fue una injusticia, ¿Por señor. qué? ¿Usted cree que voy a manifestarla y a recibir alambiques y a recibir inspectores y a llevar el libro? Por eso era clandestina. Como quien dice que no se sepa. ¡Ajá! No. Además, ni se hagas ilusiones, nunca pagué la multa, pues ¿con qué? ¿Allá iba yo? Pues yo nunca lo vi por allá. Era un genio de la palabra. Así La es. verdad, hablaba, decía, te enredaba, a veces hasta sentíamos que se enredaba él mismo con lo que estaba diciendo. Y de pronto, como te decía, te lo decía, pero de pronto a lo mejor no pasaba nada, pero sí sucedía, porque a veces cuando luego venía, luego ya no lo encontraban, pero cuando no lo encontraban ya se había ido, pero ¿por qué se había ido? Ni siquiera lo entendía, ni siquiera supe por qué vino. Así es. Bueno. O sea, creó toda una manera de hablar y la verdad, aquí lo interesante es precisamente cómo creó una manera de hablar, un lenguaje, una manera de narrar algo que él sabía lo que te estaba diciendo y que jugaba precisamente con la palabra. Claro, y en ningún momento era Vulgar. ni Jamás. era tampoco, no sé, ofensivo para nadie. Por supuesto. Simple y sencillamente manejaba la palabra y de ahí podemos darnos cuenta cómo todos nosotros tenemos un sinfín de palabras para poder utilizar en nuestro lenguaje. Así es, porque precisamente el cine nos da ese lenguaje visual, musical y obviamente sonoro, el cómo podemos narrar tantas cosas
con otros medios, por otras funciones. Pero siempre la palabra es la que viene a dar el aterrizaje o la fuerza a la imagen, ¿no? Claro que sí, y esto sucede en todas las partes del mundo, allá también, por decir, en Chile, en Argentina, en todas las partes del mundo podemos encontrar personas que manejan así la palabra, de una manera tan fluida y tan clara, que a veces te quedas escuchando y dices, a ver, ¿qué me está diciendo? ¿No me dijo nada? ¿O sí me dijo? ¿O me dijo un mensaje oculto? ¿Qué es lo que me está diciendo? Quien quiere poner atención a lo que te están hablando. Porque aparte, por ejemplo, aquí yo recuerdo que había, donde ahora ya ha desaparecido Mercado Colón, ¿sí? Ahí había un merolico, ¿sí? Que llevaba, creo que un pájaro o algo por el estilo, un pajarito que sacaba unas tarjetitas, pero se aventaba todo un rollo de palabras, y iba sacando palabras y palabras, y yo de chiquillo, la verdad, no le entendía nada de lo que me estaba diciendo. Yo veía y escuchaba que los demás se reían, y yo la verdad no entendía nada. ¿Por qué? Porque manejaba de tal manera la palabra que se volvía un doble sentido, un caló, e inclusive hasta en albur. Claro. ¿Sí? Bueno, yo me acuerdo que, por ejemplo, yo vivía por la Pío X, atrás de donde está la iglesia Pío X. Yo estaba muy pequeñito, pero me acuerdo que había muchos vendedores callejeros, como ahora todavía lo hay. Pero, por ejemplo, en aquel entonces me acuerdo que nosotros disfrutábamos mucho los sábados por la tarde, mis primos y yo, de que siempre se escuchaba un señor que traía un silbato y llegaba, ponía así, hacía un círculo con una vara en la tierra y luego se ponía a gritar, atrás de la raya que voy a trabajar, chumín, animal del demonio, ven que vamos a trabajar, 3 para ti, 2 para mí, tú me das 3, yo te doy 2, pero si no te doy 2 te vas mejor sin nada. Y te quedabas tú así, ¿qué pasaba? ¿No? Era la función. Claro. Y siempre traía un perrito claro, que lo con un como chaleco. Exacto. Y era esa tradición de ir a escuchar la palabra de este hombre, claro. Porque te contaba y a veces hasta te engañaba completamente en la palabra y tú caías y le tenías que comprar lo que te vendiera. Me acuerdo que en aquel entonces vendían unos tubitos que tú te los ponías en el ojo y se veían colores. Entonces tú le ibas dando vuelta, caleidoscopio, exactamente. Y entonces en ese contar te convencía de tal manera que tú comprabas el caleidoscopio. Y mamá me decía, oye, ya tienes como 10, ¿para qué quieres otro? Y era el jugar. Claro. Luego también las camaritas. Las camaritas. Eran unos cubitos así pequeñitos que traían 3 agujeritos, si mal no recuerdo, y un juego de espejos dentro. Entonces la idea era que tú veías por la camarita y veías al compañero que estaba a un lado o al que estaba arriba o abajo, entonces dependiendo de cómo voltearas la camarita. Y era muy divertido, no recuerdo en cuánto te lo vendían, pero era algo típico, como dices tú, de que cada vez que aparecían por la calle tenías que comprarles. Claro, pero aparte era esa cuestión de saber que eran merolicos. Sí. Exactamente eso era lo que eran. Yo me acuerdo también otro señor que llegaba con una bicicleta y una caja enorme llena de grasa. ¿De grasa? Sí, porque adentro traía migajas de pan. Y te vendían, por decir, 50 centavos, un peso, una bolsa de migajas de pan. moronitas. ¿Qué era? Que él se iba a las panaderías ahí del vecindario, del barrio, y compraba lo que sobraba del pan, lo que ya no se vendía. Lo que se les caía. Lo que se caía al pan, no al piso, claro, no, pero lo que quedaba sobre la charola. Bueno, esperemos que haya sido sobre la charola, ¿verdad? Bueno, pero eso ya pasó. Y de todas maneras, como dicen, detalle. un poquito de mugre no hace daño. Y entonces nos vendía esas bolsitas de pan, pero todo era la ceremonia con la que se llevaba la cuestión. Porque ya sabíamos que de tal hora a tal hora, que eran de las 6 a las 8 de la noche, en tiempo de calor de aquí de Monterrey, era estar esperando ese momento. Y juntabas entre la semana lo que te daban el domingo pasado. Y entonces juntabas y ya tenías ahí 20 centavos, 50, un peso. Ya cuando te daban 5 pesos eras millonario en aquel entonces, ¿no? Y entonces te preparabas para estos momentos. ¿Qué hacías? Comprabas lo que tenías que comprar, por ejemplo, las migajas de pan, y nos íbamos a sentar al pórtico de la casa o al porche, y ahí nos poníamos a platicar de cualquier cosa, o alguien contaba una historia de terror, porque eso sí siempre ha sido toda la vida. En las tardes
siempre es la hora de contar el cuento de terror. Y siempre había el que les gustaba y a otro que se orinaba hasta ahí del miedo, porque contaban de tal manera y siempre te contaban lo de la casa de la esquina o te contaban lo del tanque viejo, la casa de Aranberry, lo del tanque viejo, que de agua, no sé, se contaban tantas historias que de pronto uno no necesitaba tanto la televisión para eso. De hecho. Sin embargo, se tenía también una mecánica sin darte cuenta del manejo de la palabra. Oye, a propósito de manejo de palabra, ¿qué te parece si ahora vemos otro video donde vemos precisamente a un merolico, pero de Perú? ¿Sí? Él se encuentra en Perú, en un mercado, ahí en un restaurancito callejero, y vemos precisamente cómo juega con la palabra, el doble sentido y el humor popular. Adelante. Y mira cuántas cosas te puedo parecer solamente quemando este papelito. Pero, perdón, ahí casi caí. Antes de quemarlo, le muestro al público que solamente hay palitos de fósforo. No tengo nada más en la mano, pero mira la habilidad. Observa acá. Quemo esto y con un poquito de ceniza, mira qué cosas podemos fabricar solamente con las palabras cabalísticas de la magia. Chápame el truco, mírame a la mano. Si me miras a la cara, yo te voy a engañar con la mano. Observa acá. Este poquito de ceniza metemos en este huequito, nada más. Y nos damos los poderes mágicos. Y decimos, varitatis, tatis, tatis, haz que este publicatis que está sentadatis no se dé cuentatis de esta gran maquianatis, tatis, tatis. Porque si el publicatis se da cuentatis, entre todos me van a dar una abrupta violadatis, tatis, tatis. Espíritu del más allá, que aparezca algo acá. Espíritu de San Vicente, que mire toda la gente. Espíritu de San Patricio, que se duerman todos los misios. Espíritu de Don Ramón, que venga un buen pan con jamón. Y espíritu de Don Angulo, haga que a mí me rompan el cuello. Cuello he dicho. Pasa la una, pasa la dos y pasa las tres. Soplamos. Inmediatamente mira lo que aparece de ese poquito de ceniza. Ahí está. Sacamos un billete nuevecito como si recién sale de un cajero automático. Ahí está saliendo. Lo sacamos enterito. Ahí está, para la chicha. Ahí está. Ahora mira esto de acá, en que lo vuelvo a transformar. Por eso mírame a la mano. Acá. Ahorita le pagamos, no se preocupe. Claro que esto no es verdadero. Si fuera verdadero yo no estuviera aquí, pues no quemando papeles, estuviera en mi casa haciendo. Esto es falso. ¿Sabe por qué es falso? Porque aquí en el avión no está el piloto. Acá está. Se ha bajado a orinar al río. Sube, ya es verdadero. Ahora, mira esto de acá. ¿En qué lo vuelvo a transformar? Hacemos un cartuchito. Chenita, tú que estás más cerca de mí, ¿puedes agarrar un ratito? Ayúdame en esto. Voy a ponerlo en una bolsa vacía que no hay nada. Pero para eso, yo te voy a hacer pues, ver la bolsa vacía que no hay absolutamente nada. Nada por este lado, ahí está. No hay nada. Un hueco. Pero mira, metemos el billete a la 1, metemos el billete a la 2 y metemos el billete a las 3. Inmediatamente ya quedó sus poderes cables. Para constatar que no hay nada, joven, mete tu manito y verifica si hay algo. ¿Hay algo? No hay nada. Pero mira, soplamos y decimos las palabras cabalísticas de la magia. Majalay, majalay, cuchuflay, cuchuflay, gali, gali, cachiri, cachiri, abra, calabra, mi mamá será cabra, mi papá chivo, ¿qué voy a hacer? Finga, faringa, polvito del Orinoco, que tú no lo ves ni yo tampoco. Pasa la 1, pasa la 2 y pasa la 3. Soplamos. Ahora sí meta su manito y saque lo que hay dentro. El joven se acaba de ganar la más conocida máscara del sol. Y te muestro la bolsita vacía que no hay absolutamente nada. Creo que para muestra basta un botón. No he venido a que me regales dinero. He venido a cambiarte mi trabajo. ¿Por qué? Por esto de acá. ¿Qué es esto? Te lo voy a presentar. Es un chocolatito hecho a base de leche de vaca viuda pisada por 5 toros boxeadores. Miren, 1 metro te cansas de masticarlo, lo guardas para mañana. Si tu muela tiene hueco, esto te tapa tu hueco. Y si no tiene hueco, te hace un huecazo. Y si tu abuela y tu suegra sufren de diabetes, dale 3 al día. Al día siguiente, adiós diabetes, adiós suegra y abuela también. ¿Cuánto te vale, cuánto te cuesta? Una moneda de un sol. Si un sol te parece caro, no lo lleves. Pero ¿qué dice la Biblia? ¿Has leído Mateo 4?
aquel hombre o aquel mujer que no colabora en los cómicos ambulantes no entrará al reino de Dios. Así es que arrepiéntanse, hermanos, y a colaborar. He dicho caso cerrado con la doctora Ana María Polo. Ahí tengo internet todo. Voy a pasar por cada una de sus mesitas. Empiezo por allá. Música, dice. Este material que encontramos y que acaban ustedes de ver precisamente es de Perú. Así Es en un lugar donde se están sirviendo comidas y él, bueno, llega al manejo de la palabra, claro, con su respectivo acento, con sus modismos, con sus palabras que en muchas ocasiones no nos pueden ser muy claras para nosotros, pero que es el hablar. Así es. El hablar del pueblo, y aparte, como decíamos ahorita, se mezcla entre el caló, entre el albur, el doble sentido, etcétera, que es lo que hace a veces rico también la narrativa, pero no cae completamente en nada vulgar ni nada por el estilo, ¿verdad? Entonces es divertido y a final de cuentas maneja la palabra para vender lo que él quiere vender, ¿verdad? Claro que a final de cuentas ese era el objetivo. Si tú te fueras, por ejemplo, al mercado Juárez a comer, verías y encontrarías ahí también mucha gente muy parecida que maneja también así el caló, lo cotidiano, lo real de la calle, ¿no? Y es sabrosísimo haber encontrado este material porque te das cuenta que en todas las partes del mundo hay personajes así. Así es. Como anécdota, una vez nos pasó en Acapulco, nos dijeron, vayan a tal mercado a comer, dice, y se van a pelear por ustedes. Las mujeres se van a pelear por ustedes. Se me hizo muy extraño y efectivamente se pelean con la palabra por ti, porque te sientes en su lugar, en su espacio a comer. Claro, y llega un momento en que casi te llevan a fuerzas a sentarte en una de las mesas. Pero bueno, eso es parte de lo coloquial o de lo real en el mundo, ¿no? Y así de esa manera también recordamos cómo, por ejemplo, hay cierto tipo de abuelas que también manejan de esa manera la palabra y que también se prestan para trabajar la narración oral. Así es, de hecho, el video que continúa se habla precisamente de un grupo de abuelas que se dedica a leer cuentos en la ciudad de Argentina y Buenos Aires, Argentina, perdón, y que ellas toman el libro y lo leen. Pero en el caso del que vamos a ver hoy, ella, en un momento ahí lo explica, decidió no leer y contar un cuento que no es un cuento porque es la realidad. Vamos a verlo para que entiendan. Yo les voy a contar algo que no tiene nada de cuento, es la realidad. Quizás sea más para una reflexión profunda de los grandes con un dejo de humor. Se llama así, Cuando sea viejecita. Aunque ya estoy entrando, ¿no es cierto?, en la vejez, cuando sea más viejecita, ¿saben lo que voy a hacer? Me voy a instalar por un largo tiempo en la casa de mis hijos y haré todas las cosas que ellos hicieron y me llenaron de alegría cuando eran pequeños. ¡Qué emoción que van a tener! ¡Cuán contentos estarán! Cuando llegue, voy a pintar todas las paredes de colores, con crayones y con fibras. Luego iré al baño y me disfrazaré de estatua blanca con el rollo de papel higiénico. Cuando me llamen a desayunar, no me lavaré los dientes ni la cara, ni tampoco me lavaré las manos.
cuando me siente y me reten, yo les voy a decir con un ojito abierto nada más, bueno, no quiero escuchar ningún rezongo. Ya soy adulto para que me estén llamando y diciéndome todo lo que tengo que hacer. Luego iré a jugar. Me escaparé y no diré dónde estoy para que me busquen y me busquen. Y cuando me encuentren, les diré, yo te dije, nada más que tú no escuchaste porque estás todo el día en la compu, en el teléfono y no hay tiempo para mí. Así de paso, los hago sentir culpables. Cuando almorcemos, no querré la comida que me pongan. No quiero verduras, yo quiero comida chatarra. Por la tarde, cuando esté jugando, voy a pelear mucho con todos los que están en la casa. Voy a ser mala, mala, mala. Y cuando me reten, les voy a decir, ¿y acaso tú no peleas también con tu familia? ¿No estás todo el día peleando? Yo te imito. Y por la tarde, cuando ya esté muy cansada y me siente a cenar, pensaré en cosas mágicas a la hora de dormir. Cuando me acueste, rezaré. Y cuando quede profundamente dormida, vendrán mis hijos y dirán, ¡qué bella que es mamá cuando está dormida! Pues es así como las abuelas nos cuentan desde Argentina. Así Pero es. bueno, estamos ya despidiendo el programa. El próximo domingo tendremos aquí de invitado en video a Carlos Maps de Argentina precisamente, que nos traerá todo lo que es su trabajo de narración oral escénica y aparte también su programa de radio. En su programa de radio que nos va a estar presentando y que bueno, lo tendremos aquí el próximo domingo. De parte mía, Ever Banda, me despido y mi compañero se va a despedir con una historia para todos ustedes. Hasta la vista. Y sí, esta historia habla precisamente sobre uno de los objetivos de la vida. Uno de los objetivos de la vida es buscar. Y todos nos volvemos de alguna manera buscadores. Y esta historia habla precisamente de un hombre, un buscador, que se pasó su vida, llegó a los 60 años y siguió buscando y no sabía qué buscar. Porque a final de cuentas, el buscar es encontrar. Pero ¿qué es lo que buscamos? No sabemos hasta que no lo encontremos. Y este hombre, una noche, soñó una pradera hermosa, cubierta de flores de muchos colores, toda rodeada de blancas piedras. En la mañana, él pensó, ahí tengo que ir yo. Eso es lo que yo ando buscando. Se despidió de su familia, tomó una mochila y partió. Y salió a los caminos y caminó durante días y semanas. Y nunca encontró. Pasó por desiertos, bosques, ríos, mares y demás. Hasta que un día, allá a lo lejos, alejado completamente del camino que él llevaba, había una pequeña loma completamente cubierta de flores. Y dijo, ahí es a donde yo voy a ir. Se salió del camino y fue directo a la loma. Cuando llegó, se dio cuenta que esa loma estaba rodeada de una pequeña barda de piedras blancas. Pero había una reja de hierro que estaba entreabierta y ella te invitaba a pasar. Él decidió y pasó y comenzó a caminar entre flores amarillas, rojas, moradas, de todos colores. Pero de pronto, entre las piedras, descubrió unas pequeñas piedras blancas que tenían inscripciones y se acercó a leer. En una decía, Lucas, 5 años, 8 meses, 3 días.
Le pareció muy extraño lo que decía y caminó hacia otra piedra y vio a Alicia, 11 años, 9 meses, 6 días. Pedro, 4 años, 3 meses, 8 días. Aquello le pareció muy extraño y siguió caminando y vio que todas las piedras tenían inscripciones muy similares. En ese momento le invadió una emoción tan tremenda de pensar qué maldición caería sobre aquel pueblo para que todos sus habitantes murieran tan jóvenes, que tuvieron que hacer un cementerio para puros niños. Las lágrimas no tardaron en aparecer y comenzaron a rodar por su rostro y comenzó a llorar de una manera desconsolable. Cuando sintió una mano en su hombro y que le dice una voz de un anciano que le decía: ¿algún pariente? Volteó y lo vio y le dijo: no, ni siquiera soy de aquí. Lo que me duele es la maldición de este pueblo que hizo que tuvieran que hacer un panteón para puros niños. En ese momento el anciano tiró tremenda carcajada. Nuestro buscador se quedó espantado y le dice: ¿pero por qué se ríe? ¿Por qué se ríe de la desgracia? No, señor, no es de una desgracia, no es una maldición. Lo que pasa es que es una tradición. Nuestro buscador extrañado le dice: la verdad no comprendo. ¿Qué dice? Mire, lo que pasa es que en nuestro pueblo, cuando tú cumples 18 años, que es tu mayoría de edad, te regalan una libretita, una pequeña libreta que nos colgamos aquí en el pecho. Y ahí vamos anotando día a día los minutos, las horas que pasamos siendo felices. Por ejemplo, cuando tienes tu primera novia, tu primer beso, tu graduación de la escuela, tu viaje, ese viaje soñado, cuando te logras casar o cuando tienes tu primer hijo. Y así, al final de los días, cuando fallecen, tomamos esa pequeña libreta y vamos sumando días, horas, meses. Y eso es lo que nosotros ponemos en las lápidas de los muertos. Ahora yo los invito, tengan esa libreta y vayan llenándola de muchos momentos felices. Este cuento se llama El Buscador y es de Bucay, Jorge Bucay, argentino. Muchas gracias, nos vemos la próxima semana. Recuerden, escríbanos a nuestro correo que es surcidores.tv@outlook.com. Ahí ustedes nos pueden escribir, hacerse amigos de nosotros en Facebook, que también ya está surcidores.tv, y ahí nos podemos tener en contacto y estarnos viendo aquí todas las semanas. Exactamente, y también, recuérdenlo, la próxima semana estará Carlos Maps de Argentina, y recuerden, leer un libro nunca ha hecho daño. Nosotros somos surcidores.tv. Hasta la próxima.